más importante, aunque parezca mentira, porque de ella depende el éxito de un trabajo que se va a hacer en el laboratorio. Nosotros en el laboratorio, yo trabajo muchísimos años en el laboratorio, pero dependo de lo que me enviaron acá. Si la muestra fue tomada en un momento no oportuno en el paciente, si la muestra fue tomada y no la rotularon bien, si la muestra fue tomada y la trajeron en condiciones no adecuadas, y por último pidieron un análisis que no lo hago, entonces poco o nada puedo yo hacerles, ¿no? Y en muchos de los casos inclusive puedo desconocer las condiciones, porque yo desconozco de la actividad que hicieron allá en donde tomaron la muestra, ya sea en su consulta, en la clínica, en el campo, en muchos sitios. Entonces hablamos primero de qué es una muestra. La muestra es un elemento biológico que es muy importante, que carga una serie de información de la cual nosotros podemos obtener grandes resultados de acuerdo para trabajos ya sea puntuales de un paciente o epidemiológicos también. En el caso de salud pública, el empezar a tener una gran cantidad de muestras de dengue en muchos sitios, por decir, o de COVID, o de tosferina, es porque entonces epidemiológicamente nos va a implicar que tenemos un gran problema ahí. En el caso de un paciente, usted le toma una muestra, toma un Papa Nicolau, sale positivo, entonces el paciente es el problema, ¿no? Tiene un problema serio. Entonces vamos a ver primero cuáles son los procedimientos generales para una toma de muestras. Entonces, viendo este preámbulo de la importancia de esta muestra, mucho se habla de obtención de muestra, también hablan de toma de muestra, aunque un profesor mío decía toma de muestra, pero que tú la tomas. No, lo decía, entonces ya desde ahí yo trato de no decir toma de muestra, sino obtención de muestra. Pero es lo mismo, ¿no? Es de repente un peruanismo, ¿no? Entonces, porque este señor era de otro sitio. Entonces, es obtención de muestra. Entonces, la obtención nos va a implicar esto. Ahora, muestras biológicas son todas las que existen, ¿no? Empecemos por una a desglosar cómo podemos hacer, y creo que en un corto tiempo vamos a tener algo ágil, pero que les puede servir. Primero, la más común y conocida es la muestra de sangre. La muestra de sangre es una de las muestras que más los médicos, ustedes, doctores o médicos, van a solicitar. Y en algunos casos, estando en algunos lugares, ustedes la van a requerir o la van a hasta tomar. Nosotros no sabemos a qué sitio vamos. Se van a la sierra, en un lugar en donde no hay nadie, tiene que tomar la muestra. Entonces, las medidas de bioseguridad son prioritarias, primero que todo, y si no, ustedes, el trabajador que está bajo su cargo, debe tomarlo con todas las medidas de bioseguridad. Pantalón, mascarilla, lentes o protectores, mascarilla, por lo menos eso es lo mínimo, para tomar la muestra adecuadamente, porque puede salpicar y puede generar un problema. Estamos hablando de sangre, que también salpica, también puede generar problemas. Esa muestra tiene que ser, ¿para qué lo vamos a tomar? Si tenemos muestras, tenemos que saber qué enfermedad estamos buscando. Si es dengue, nosotros sabemos que el dengue, si no lo saben, el dengue en los primeros 5 días, 6 días, circula antígeno. O sea, cuando hablo antígeno es que circula el virus. Después de eso, solamente lo que tenemos es anticuerpos. Entonces, en el primer inicio, tiene antígeno, o sea, el virus está circulando. Nosotros no podemos hacer diagnóstico de virus porque acá, pero sí podemos hacer una prueba que se llama NS1, ELISA NS1. Y ese ELISA NS1 detecta una partícula del virus que tiene el antígeno cuando está circulando. O sea, yo tendría que decir ahí, y eso es importante, la fecha de toma de muestra. La fecha en que se tomó la muestra, el día en que se toma la muestra y la fecha que se toma la muestra. De tal manera que yo puedo evaluar en qué día lo tomaron, cuánto
cuántos días demoró en llegar al laboratorio. Va a viajar, digamos, a algún sitio, de repente solamente unas cuadras, ya perfecto, unas cuadras es muy fácil. 80 kilómetros, 120 kilómetros, viene desde la sierra o de otro lugar. Ahí estamos hablando de 100 kilómetros o más. Entonces, esa muestra tiene que ser manejada bajo condiciones de refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados, porque los anticuerpos con el calor se pueden deteriorar. Y ahí no estamos hablando de anticuerpos, y esa es la primera parte, es antígeno. El antígeno viral que viene ahí en la sangre es ARN. Estamos buscando el ARN. Nosotros, para hacer antígeno viral se puede hacer con la prueba ELISA NS1, pero también podemos aplicar lo que ustedes ya van conociendo, que es biología molecular, PCR. Y por PCR necesitamos que el antígeno esté lo más diáfanamente fresco y tranquilo, porque si es que ese virus lo han tenido calentado, con toda seguridad que el ARN ya no llega, o llega en muy mal estado. Eso ocurre para todas las virosis. Estoy haciendo un ejemplo de uno y después ya el resto lo vamos a ver. Lo van a extrapolar. Igual ocurre con COVID. Con COVID tuvimos una experiencia fabulosa, porque en COVID la muestra no es sangre, sino es hisopos. También lo mismo. La muestra tiene que viajar bajo condiciones frescas, frías, entre 2 y 8 grados centígrados, y llega al laboratorio lo antes posible, igual en el otro. Cuando es anticuerpos, también después de 2 en sangre, para dengue, también tiene que venir para buscar anticuerpos. También se separa suero. Cuando hablo de suero, no sé si ustedes entienden cuál es la diferencia entre sangre, en la sangre, cuando hablo de suero, sí, y cuando hablo de plasma. Claro, el plasma tiene anticoagulante, o sea, ha sido en una sangre, en un tubo de este color, morado, tomado en estos tubos morados, tapalina. Aquí estos tienen un anticoagulante, el EDTA, etilenglicol tetracetil. Entonces, este anticoagulante es una gotita que tiene ahí abajo nomás, le permite que la sangre, una vez que se toma, no se coagula, de tal manera que se mantienen todos los elementos formes en forma normal. No ocurre así lo mismo cuando usted toma una muestra de sangre con estos, ya sea el etapa roja, que no tiene nada, o el etapa amarilla, que tiene un gel separador. Abajo tiene un gel. Ese gel le permite que el coágulo se retraiga más fácilmente. Nosotros hemos hecho una experiencia y hemos encontrado que en el campo trabaja mejor, porque al retraer rápidamente el coágulo suelta el suero y no se hemoliza. En cambio, en es más fácil que se pueda hemolizar la muestra. Todos estos son tubos, y eso también hay que decirles, en la parte de la toma de muestra al vacío, que esa es estamos hablando de toda la fase preanalítica, que es lo que ahorita estamos hablando. ¿Qué es preanalítica? Todo lo que es antes del análisis. Esa parte preanalítica que está viniendo, si no la manejamos adecuadamente, definitivamente no vamos a tener un buen resultado. Entonces, acá en plasma, acá en suero, se retrae el coágulo y suelta ese líquido amarillento. Y acá en los morados, en lila, plasma. También hay otros para hacer plasma, ¿no? Por ejemplo, el color celeste, o así. Este tiene citrato. Es para pruebas especiales. El citrato de sodio, ustedes como médicos, lo que van a hacer hematólogos o hasta médicos generales en algún momento, si quieren algún otro tipo de prueba, como es tiempo de tromboplastina, protonina, fibrinógeno, se obtiene que tomar la muestra con citrato. ¿Por qué? Porque este anticoagulante citrato no interfiere tanto en la coagulación, en los factores de coagulación, en algunos factores ahí. En cambio, el EDTA sí puede interferir, puede dar resultados erróneos cuando se cuentan los minutos o segundos que dura esa prueba. Entonces, así como hay también otros tubos de otro tipo de color, que es los tubos tapa verde, que tienen fluoruro, que se usa para glucosa.
debe ser obtenida y trabajada lo antes posible. Estamos hablando de todo lo que es sustancias infecciosas. No nos vamos a ir, pero tenemos que decir también que todas estas muestras tomadas con tubos tapa amarilla, tapa roja, sirven para hacer también acá. El suero nos va a servir para hacer toda la bioquímica clínica que ustedes van a manejar, desde una pequeñita glucosa hasta CPK y otras más, ¿no? Hasta factores especiales. Entonces es importante de que esa muestra sea bien tratada y bien manejada, llegue lo antes posible al laboratorio. Generalmente son muestras hospitalarias, pero en algunos casos no, y entonces deben ser o de un centro de salud. Por eso es que se propone de que cada día más centros de diagnóstico de ese tipo existen. La conservación siempre, el transporte, recuerden, es el frío. Entonces ya tenemos la muestra de sangre, valiosa, la limpieza es importante, la toma de muestra, como se sabe, con un sistema vacuum-container, que le llaman así, pero no es vacuum-container, sino un sistema de al vacío, utilizando cualquiera de estos tubos, este capuchón que le llaman algunos holder, capuchón, y esta aguja de doble entrada. Por un lado, tiene una aguja, no se están pegadas, pero por un lado tienen una aguja, sí lo ven, pero algunos, acá tienen una aguja de entrada, con la cual voy a canalizar la vena, previamente ingreso así, coloco ahí, y ahí está lista para tomar. Entra, ligadura, igual que con entra ahí, y a la hora que ya está cuando ya vemos que ya cogió vena porque se siente, es que ustedes, de repente cuando les han tomado, ¿ves?, introducen el tubo. El tubo está al vacío, de tal manera que este sistema de seguridad hace que nosotros no nos contaminemos ni tampoco salte sangre a ningún sitio. Y se va a llenar el tubo. Terminó de llenar y necesito otro tubo de otro tipo para otro tipo de prueba. Le pongo el amarillo para suero, también lo coloco ahí, teniéndolo al paciente ahí, me chuco. La técnica al comienzo fue muy difícil, no muy difícil, un poquito difícil cuando nos adecuamos, cambiamos de la jeringa hipodérmica o hasta de la aguja, porque en los tiempos aquellos se tomaba con una aguja nomás, con un tubito abajo. Pero eran tiempos en que no había SIDA, las condiciones de bioseguridad eran otras, realmente no cuidábamos al trabajador. Ahora sí tratamos de cuidar mucho al operador. Entonces, esa muestra viene aquí y está totalmente en condiciones estériles primeramente, y segundo, el operador no se ha contaminado. Si alguien me dice, ¿dónde está la otra aguja? La otra aguja está ahí. Aquí está. Esta es una aguja. La saco y ahí está. O sea, a la hora que la pincha, ahí en el otro lado, entra y embola. ¿Sí? Todo este es el sistema al vacío. Y ahora, con la masificación de esto, es tan barato que una caja de estos te cuesta pues 80 soles, 70 soles, una caja de agujas cuesta 20 soles, 25 soles, entonces es barato, ya no es costoso eso, y da un sistema de seguridad bastante grande. Luego de esto debe ser descartado a un equipo especial de descarga, de tal manera que tenga todas las condiciones de poder esterilizarlo posteriormente. Nosotros ya a nivel de Piura, en muchos de los laboratorios o centros médicos, tenemos un sistema de recojo de productos biocontaminados y lo llevan a un relleno de biocontaminados. O, en su defecto, lo que hacemos es también, lo primero lo metemos a autoclave, saben qué cosa es una autoclave, cómo funciona, y de ahí recién lo pasamos. En muchos casos ya le damos un trato, cuando no es
es aguja, en el caso de la aguja sí siempre se va a biocontaminado. En el caso del tubo ya se va como un producto sin contaminante. La aguja sí, por lo que es punto importante, siempre lo enviamos a esas zonas. Entonces, esa es la forma que todo, acá ustedes van a encontrar en todo el Piura, hay un sistema ya de recojo, inclusive Salud está implementándolo, ¿no? Y está prohibido, su salud pasa y te pide, ¿no? Entonces ahora tenemos un organismo muy punitivo, inclusive, ¿no? Que revisa todas esas condiciones de bioseguridad y seguridad, porque hay que proteger, de repente no a usted, pero sí a su trabajador. Hemos tenido mucha gente contaminada. Estamos hablando de agujas, sangre, creo que ya pasó sangre. La sangre también puede servir para tomar hemocultivos. Me había olvidado. En hemocultivos también se toma la muestra y hay unas botellas, no tenemos acá, unas botellitas para agregarle ahí al medio de cultivo. Directamente entra ahí al medio de cultivo. Y se rota, hay un medio, hay el famosísimo, es el más común, el Ruiz Castañeda, ustedes lo ubican, lo usaban para salmonela, ¿no? Pero hay otros medios más, ¿no? El Ruiz Castañeda es un medio muy fácil. O sea, una partecita tiene sólida y otra parte líquida. Le agregan ahí por el émbolo nada más, así, por arriba, entra la sangre y cada día se va observando si hay o no presencia de colonias. Entonces, ese es para un hemocultivo. Después de 10, 12, 14 días, si es que no hay crecimiento, se desecha. Ustedes saben que hay la toma de muestra para sangre, o a veces depende de las particularidades y las sutilezas de los médicos. Algunos médicos internistas ya van, por ejemplo, te piden un hemocultivo hoy, otro hemocultivo mañana y otro hemocultivo pasado, pensando bien adecuadamente de que en algún momento, porque no en todo momento está circulando sangre, sobre todo se lo hace para lo que es salmonela típica, cuando está buscando salmonela típica, y siempre en los inicios. Acuérdense, ustedes tienen que pensar cuántos días tiene el paciente, porque después de 20, 30 días no le van a buscar germen, ya no tiene aquí, ya él ya tiene más de anticuerpos, nada más. Y si me entienden eso, ¿no? Entra el germen, elabora el problema, lo reconoce como germen el organismo y elabora una sustancia que se llama inmunoglobulina, que son los anticuerpos IgG, IgM, IgA, IgD, y varios más, ¿no? Entonces, esa es la parte que es importante. Otro tipo de muestra, vamos a ir más rápido, otro tipo de muestra que hay es la orina. La orina también es muy valiosa. La orina, que la vemos por ahí, la orina es importantísima, la muestra. Debe ser tomada adecuadamente. No tengo frascos ahorita, pero hay frascos en las farmacias, a un solo creo, unos frascos tapa verde, de plástico redondo, y simplemente se le da al paciente y se le pide que miccione ahí en el frasquito. Lo ideal es de que el chorro intermedio es el que debe usar, el chorro intermedio, de tal manera que el primer chorro va a lavar toda la uretra y el uretra, y el chorro medio, o sea, el chorro medio va a ser el que va a caer aquí adentro. O sea, él va orinando, y estoy hablando de varón, no me ahí. Si es mujer, también en la misma zona, deja primero orinar. En caso del sexo femenino, siempre díganle que haga una pequeña higiene con agua sobre todo, y un poquito con, pero después se juegan bien con agua más que todo, para evitar cualquier tipo de que caiga contaminación que hay ahí en esa zona. Tengan bastante cuidado, porque una muestra de orina que le cayó un poquitito, una milésima de milímetro de heces, y bueno, le va a caer después el cherichacol, ¿no? Usted nosotros lo vamos a representar como el cherichacol. De nuevo vuelvo a repetir, si la señora no se tomó una buena muestra, nada vale. Pero hay que explicarle bien. Yo recuerdo que a una paciente le explicamos así todo, que lo tomara, y al día siguiente desapareció con su muestra, pero estaba bien turbio. Digo, señor, está bien turbio. Así como tenía dificultades para hacer lo que ustedes me dicen, me fui yo tengo un vacío, me dijo, orinado ahí, y de ahí, chao. Malogró todo. Puede por no entender, ¿no? O sea, es que los pacientes pueden no entender, pero tienen que tener muchísimo un lenguaje claro con el paciente. Para que haga grabado en el video. Probablemente ustedes no van a actuar eso, lo hace el licenciado de enfermería o
pero en algunos casos tiene que evaluar eso. La orina, ¿qué cosa sirve? Nos sirve a nosotros, tiene que estar transportada en fresco. Lo ideal es la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de carga bacteriana, si estuviese, de cristales también, porque lo que vamos a buscar es bacterias que están tanto en el riñón como en el vejiga, y van a salir ahí. Van a salir también los leucocitos que tienen. Cuando hay una infección, vamos a tener leucocitos, biocitos y bacterias. Y eso se puede reportar, porque en el análisis que decía en el analítico, porque estoy hablando también de preanalítico, ya lo van a procesar y van a detectar eso. Entonces, es muy importante eso. Esa muestra debe ser procesada en términos de 2 horas como máximo. Y lo ideal es que sea lo antes posible, porque la orina es un caldo, un líquido en el cual las bacterias están, y lo que hoy son 2, mañana son 30, y pasado, o ¿qué ha pasado? A las 2 horas ya son 3.000, 3 millones, y así. Entonces crece muy rápidamente. Recuerden que por ser urinaria, las bacterias crecen muy rápidamente y contaminan la muestra. No puedo yo guardarla en la refrigeradora y decir, mañana la veo la orina. Porque sí la van a ver un montón de bacterias. Y sobre todo que hay otras bacterias renales que están ahí y que van a contaminar. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con el manejo de la orina. Después, en la orina también se puede ver algunas otras sustancias, y eso lo ve técnico, no es una clase para tecnólogos ni para biólogos, sino para médicos. Pero ustedes deben saber que la orina tiene que ser fresca, nueva, o sea, fresca ahí. Ahora, nosotros, en muchos de los casos en el laboratorio, le pedimos que los pacientes, si no han traído la orina, que orine ahí. Porque si está con infección, así tenga menos cantidad, va a salir en la orina. Va a salir. Porque no, es muy difícil que ya en la primera orina viene y ya después ya no hay. Ya va a salir. Entonces, es importantísimo. Y es muy importante para nosotros, por eso, mantenerlo en fresco. Decirle al paciente que lo guarde en refrigeración, aunque sea una horita o media horita, es lo que va a venir al laboratorio, en fresco. Orina. Hay orinas también que se utilizan, que es así, me van a decir, no, pero es así tiene que guardar para determinación, por ejemplo, de depuración de creatinina o algunas otras cosas. Ahí sí se le pide al paciente, ustedes le van a pedir toda la orina de 24 horas. Ahí sí él va a llenar ahí sí lleva su botella. un frasco o 2 de gaseosa, y entonces va a traerle todo, porque ya es un trabajo muy especializado, sabiendo que es una muestra que viene contaminada. Pero lo ideal para lo que es análisis bacteriológico es así en serio. Y esa misma orina puede servir también para urocultivo. Se toma la muestra de ahí y se hace un urocultivo. Por eso es que tienen que ser muy buen tomador de muestra la paciente, porque ahí ustedes no la van a ver. Si ustedes no le explican bien, la paciente va a hacer cualquier barbaridad porque no entiende, no tiene por qué entenderlo, no tiene por qué comprender lo que tienen que hacer, lo que ustedes, la orden que le dieron. Inclusive nosotros tratamos de darle una orden por escrita a veces, ¿no? Para que sepa qué debe hacer. Las heces es otro tipo de análisis que a veces la gente Cuando te ponen todo ahí y eran pedacitos. Y ahí se estaba pasando en orina. En orina ustedes también pueden encontrar cristales y pueden encontrar sangre. Es muy importante. La sangre puede ser en orina, antes de pasar a eso, la presencia o ausencia de algún cálculo, y mucho más allá todavía, un médico perspicaz puede estar pensando hasta en una arteria renal. Porque si el paciente sigue saliendo, sin dolor, no tiene dolor de riñón, nada, pero si tiene sangrado, puede ser otra cosa, sí puede ser otra cosa. Le picó una araña y está sangrando, tiene hasta haciendo monos por el veneno de la araña. Le metieron un planchazo en el riñón y por supuesto que va a tener un problema así también. O sea, hay varias causas más, ¿no? Por eso es que es importantísimo el manejo de la orina. Ahora sí vamos a las heces. En las heces, y pasando por los cálculos renales, que también ahí hay cálculos en cantidades, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes en la orina de la mañana, o la que llegó al... A veces en las muestras, sobre todo en las orinas y en las heces, la muestra, y hasta en el esputo, la muestra del momento es importante, porque a veces ustedes tienen la facilidad de tener
las heces lo que pueden tener es parásitos, pueden tener sustancias formes y algunos otros, inclusive parásitos adultos. Entonces es importante. Una muestra que la tomaron hace 2 días y la trae el paciente, por supuesto que sí puede servir para ver huevos, pero no para ver trofozoitos. Ya en la parte de parasitología verán que las heces, cuando salen recién, tienen gran cantidad de trofozoitos, porque el paciente tiene trofozoitos, y que después al estar en una situación que no es la adecuada para ellos, entonces simplemente enquistan, y lo que vamos a encontrar es quistes, pero ya no trofozoitos, o sea, la forma viable, ¿no? Que no haya el quiste. Entonces es importante eso. Las heces también nos sirven para hacer un coprocultivo, así como hacemos urocultivo en la orina, podemos hacer un coprocultivo en las heces, o sea, tomar un poquito de heces, pues no tiene que ser tomada, pese a que uno dice, pero es unas heces, tiene que ser tomada con esterilidad, tiene que ser tapada y conservada en fresco, llevada al laboratorio lo antes posible, y lo primero que hace, si es que hay que hacer cultivo, se toma la muestra para cultivo con un asa, se siembra generalmente en un medio enriquecedor, y el enriquecedor no es para que le enriquezca más la cantidad de bacterias, sino el medio enriquecedor lo que hace es enriquecer algunas bacterias y eliminar las demás, para que las que son viables, las que son mejores, que no son muchas, queden viables ahí. En las heces también podemos encontrar algunos problemas de grasas y otras situaciones que hay que también observar que puede tener el paciente, ¿no? Puede tener problemas por eso. En los pequeñitos, en los niños muy chiquititos, una de las cosas que pide el pediatra, el que va a ser pediatra lo va a pedir, es presencia de leucocitos en moco, polimorfos nucleares. Es una prueba bien sencilla. El niño, y ustedes lo han visto en pacientes de ustedes mismos, cuando defecan y hacen heces diarreicas o con cierto, hay también una parte mucosa. Esa presencia de moco en las heces significa que hay leucocitos. Entonces, ese moco se coloca en una lámina, se observa entre lámina y laminilla y encontramos ahí presencia de leucocitos y bacterias. Entonces, nosotros reportamos, cuando nos piden así, presencia de leucocitos polimorfos nucleares en las heces. ¿Para qué? Para que el pediatra, generalmente es el pediatra, ¿no? Que el niñito no sabe lo que tiene, solamente llora. Piensa que es bacteriano y le aplica tratamiento bacteriano. ¿Por qué razón? Porque podría tener también un problema viral. Entonces, ¿para qué va a entrar con bacterias? ¿Para qué va a entrar con un antibiótico si lo que tiene es problema viral? Y virales tenemos, acá tenemos rotavirus en grandes cantidades en Piura y en Perú, y otros más, ¿no? Campylobacter, por ejemplo, que tenemos. Entonces, hay un montón de cositas de ahí que es bastante largo, ¿no? Estoy dando unas pinceladas nada más de lo que es la toma de muestra. Luego, otra toma de muestra que es importante es ya muy selectiva, es el líquido cefalorraquídeo de función lumbar. Me leyó la mente. Médico, generalmente los médicos neurólogos o algunos pediatras también toman por función lumbar entre la cuarta y quinta vértebra, con una aguja, introducen una aguja y sacan sale una gotita de el líquido cefalorraquídeo. No entran a la médula, por si acaso, sino la médula, toda la médula tiene una bolsa. Esa bolsa adhiere el conocimiento. Esa bolsa es la que cuando hay un proceso inflamatorio y ingresa hasta esa zona, hace una inflamación y se pueden encontrar ahí leucocitos, se pueden encontrar bacterias también, y por supuesto se le hace dosaje de glucosa y proteínas. Cuando la glucosa está baja es porque hay bacterias, cuando hay proteínas está alta. Entonces hay algunas términos o algo. Entonces todo eso lo piden ustedes dependiendo, los médicos dependiendo del paciente, ¿no? Sobre todo eso se pide en pacientes con una meningitis, ya sea meningocócica, que casi no hay, pero aparte de la meningitis meningocócica tenemos meningitis neumocócica, meningitis hasta por tuberculosis, entonces hay que buscar meningitis viral también. Entonces sí les va a ayudar al médico. ¿Por qué? Porque si no encuentran en el líquido cefalorraquídeo que lo tomaron bacterias y no encuentran nada, es porque es viral. Entonces les va a ayudar a ustedes esto. Y ahí me daré un preámbulo de medio minuto. Nosotros como laboratorio solamente a ustedes les decimos lo que encontramos, sugerimos, pero el que
ser manejadas, refrigeradas, lo antes posible deben ser procesadas. Un líquido cefalorraquídeo en un hospital es un diagnóstico de emergencia, porque tiene que hacérsele por lo menos la parte básica. Puede ser que esas son muestras intrahospitalarias, no en cualquier sitio no se toma una función lumbar, ¿no? Es en un hospital y un hospital por lo menos 3. Después tenemos, ¿qué otra cosa? Sección faríngea. La faringe y las amígdalas tienen también cantidad de bacterias y cantidad de virus que pueden infectar. Muchas de las situaciones se ingresan por ahí. O sea, estamos saliendo hace ya 2 años de un problema gravísimo de infección por un virus que fue el SARS-CoV-2 y todavía seguimos acá con influenza. Yo tengo la experiencia que en marzo me dio una influenza y llegó al hospital por un día. ¿Por qué? Porque bueno, no soy tan joven como ustedes. Entonces el problema es que hay que tener muchísimo cuidado si no se vacunan al paciente. Entonces, esa infección viral va a ingresar por acá. ¿Cómo se toma la muestra en una infección de ese tipo? Viral o bacteriana. Porque también puede haber bacterias. Una infección por estafilococo, entre aquí, el estafilococo, y le ven unas placas. Entonces, ustedes lo que hacen es, primero, esto lo van a ver después cuando tomemos la muestra, puede ser muy rápido nada más, porque lo van a hacer, cada uno de ustedes van a tomar para estafilococo. Simplemente, frente al mechero, tengo un hisopo de palo nada más para lo que es bacterias, usa el hisopo de madera con punta de algodón. Las bacterias no tienen problemas, a excepción de la Neisseria, con este hisopo, con este algodón. Le haces abrir la boca al paciente, que grite ¡ah! Y en ese momento que está gritando con un pajalenguas, se ingresa hasta el fondo, tocan y regresan, sin tocar los costados. Regresan y lo pasan a un medio deportivo y lo sienten. Son muestras que deben ser tomadas en laboratorio, no pueden ser tomadas tampoco en cualquier lugar. Entonces, esa es una muestra para bacterias, para hisopado faríngeo. Podemos detectar ahí estreptococos, estafilococos, neiserias, varias. Entonces, en el caso de virus, no vamos a ir a otro lado. En el caso de virus, no se puede usar este palo o este hisopo, sino se usa un hisopo de mango de plástico o a veces de micrón. El de micrón es muy caro, entonces el de plástico es el que más ha habido y hemos tenido. Un mango de plástico y la punta ya no es de algodón, sino de poliéster. ¿Por qué? Porque es más inerte y no le genera resistencia a lo que quieren tomar. ¿Qué cosa es? El virus. También lo mismo. Entran hasta el fondo y toman, no de la saliva, nunca se toma de la saliva. Lo que se toma es de al fondo, de la lesión de la garganta, de ahí, se toca ahí, toca. El paciente le va a fastidiar, se tiene que fastidiar. Y le toca ahí. Y después, en nariz, también lo mismo, se ingresa, por eso que es un hisopo. Ahí se puede usar el delgadito, el de punta de micrón, y ingresa y también se da vuelta y se saca, y se siembra. Y se transporta en un medio de transporte viral, MTV. Ya no se usa el directo, ¿no? En el MTV, medio de transporte viral, que le da las condiciones de viabilidad a esa bacteria o a ese virus hasta que llega al laboratorio. Transportado así, en refrigeración, nosotros lo hemos visto que puede durar unos 2 o 3 días. Cuando se va más tiempo y no estuvo bien manejado, el ARN viral que sacaron de ahí, estamos hablando de virus, se va bajando. Y entonces podemos encontrar una cantidad más baja. Porque en COVID hemos hecho tantas maravillas que hemos visto hasta, hemos seguido a un paciente casi cada 3 días, para saber cómo se iba bajando, subiendo por PCR, la cantidad de ARN viral, ¿no? Hasta que se va también. El virus se va. El virus entra, el virus de COVID y de influenza entra y a los 3, 4 días, 5 días, 7 días, pero es como el huracán Katrina. Entró, de
dejo listo para que las bacterias entren y hagan lo que quieran. Y entonces No me nuestro paciente ataques, ya no se perras. infecta con virus, sino que de ahí se tiene una infección por algún Sí, germen solo de acá. bacteriano, que son bien serios y todavía son hospitalarios, pero muchos de nuestros pacientes que se mueren en el hospital ha sido por eso, porque después de eso ha sido un problema. Necesito estirar. Después que tenemos Para levantarme. Pegar una grita así. algún otro Todavía. ¿Qué? ¿Quieres probar? en general, lo que requerimos es de que la muestra sea bien manejada, con mucha responsabilidad. A veces hasta las heces deben ser muy responsablemente manejadas y llevadas lo antes posible. Para nosotros, por ejemplo, el COVID, por el digo, que hemos visto, ¿no? Y lo ideal a nosotros nos ponen parámetros, nos miden. Me acuerdo que me decían, pero tu muestra ha demorado en diagnosticarla 4 días, pero ya ha llegado anoche y nosotros lo hemos dejado al día siguiente y menos de 24 horas. Sí, pero no has visto lo anterior, se ha demorado 4 días en traerla. Entonces hemos tenido que implementar a veces sistemas para traer las muestras, porque desde el centro también tienen que traerlo. Y ese es un gran problema, ¿no? Cuanto más demore, el ARN va bajando y pues, estoy hablando de para diagnóstico de PCR, para el virus, influenza, bueno, ahora hacemos también en sangre, ¿no? También ahí hay que manejarlo con mucho cuidado porque el ARN se baja, o sea, se va deteriorando. Entonces su manejo tiene que ser muy cuidadoso. Inclusive, en algunos casos, si se conserva, y eso lo hacemos en algunos casos muy especiales, podemos conservar eso a congelación y enviarlo, no acá, porque nosotros no tenemos las condiciones de bioseguridad para hacerlo, tenía que ser nivel 3, 4, se puede hacer cultivo viral. Nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos las condiciones, pero sí se hace cultivo viral también, en lo que es, ahí pueden traer, por ejemplo, dengue, zika, que diga dengue acá, pero acá sí todo lo que es influenza, viruela del mono, me acordaba, un poco de lesiones. Lesiones también. Una lesión de un paciente que tenga una herida también es importante para tomar una muestra. Ustedes tienen que limpiar la herida con agua y jabón, limpiarla, y si hay una pústula, tratar de que salga un poco de lo que es la linfa, y esa linfa, esa muestra es la que hay que tomar con un hisopo central para buscar alguna muestra de tipo. En viruela del mono, ¿no? El monkeypox, que realmente casi ya no existe, pero sí está ahí, dando vueltas, en algún momento puede infectar, tiene una predisposición a pacientes inmunosuprimidos. ¿Quiénes son los inmunosuprimidos? Ya ustedes saben quiénes son. Entonces, tiene más predisposición que ellos sean los que sean. Entonces, estos pacientes sí se infectan muy fácilmente por su calidad de ellos, ¿no? Entonces, la toma de muestras es en las lesiones. Una más, es la que hace un mes, no sé si ustedes vieron que en Perú hemos tenido lepra. ¿Saben cómo se toma la muestra para lepra? No tienen ni la más mínima idea. ¿Un raspado? El paciente de lepra, Arrancamos un pedazo de piel, pues. Un pedazo de lesión, se raspa con bisturí. está mucho tiempo convivir con pueblos, generalmente se da en las familias. Nosotros, este paciente había venido de algún sitio y se había infectado con lepra. Vinieron de Lima porque nosotros no sabíamos Marta, ¿no? Alguna vez lo había visto pero en Lima, pero más allá no. Pero hace 2 meses vimos en vivo y en directo cómo se toma la muestra. La lepra se busca en las zonas más frías que puede tener el humano, porque por ahí está circulando una bacteria que es el Mycobacterium leprae. El paciente te viene a veces con algunas lesiones, sí, había una paciente que tenía unas lesiones como si hubiera un mapa rojo, tenía aquí todo eso. Pero la muestra se tomó del lóbulo de la oreja. Sí, se Y un repasó. corte
la presencia de Mycobacterium leprae. Y también se llevaron para cultivo, para PCR, no cultivo, le han hecho PCR. Ahora todo el mundo tiene PCR por todas cosas, pero es mucho más fácil, más práctico y más moderno. Y también de acá, ya Jorge nos enseñó un experto justamente en esto y en esta zona, un médico que fue inclusive jefe del Instituto Nacional de Salud. Él es el experto más, ya es yo lo veía bastante mayor cuando era muchacho, así que imagínate por unos 80 años. Que ya conocí. Es el papá de los El participante. pero sabe mucho sobre eso. Y el médico, patólogo, ya Se vino unos 20 pero lo años. mismo para que nos dé sus enseñanzas. Es una persona muy ahora se dedica solamente todavía a hacer docencia en alguna universidad y porque es experto en toda la parte de fisiología, no solamente en eso. Otra muestra que también no hemos hablado es lo que es la leishmania. Ustedes van a encontrar, estamos viendo la parte de cuerpo, leishmania. La leishmania es una lesión causada por la picadura de un mosquito. Entonces el mosquito pica y deja el parásito, y ese parásito va a hacer una lesión muy pequeñita y que va a crecer. ¿Cómo se toma la muestra? La toma de muestra es directamente del raspado, se hace un raspado, pero previamente se le quita, se le hace que salga linfa. O sea, se le hace sangrar, se le limpia un poco y con esa linfa se extiende, se hace un frotis y se observa amastigotes del hermano. Ahí también tenemos en la zona de que le llaman ahí a UT. Esa es una toma de muestra. Estamos pasando por otras más, porque hay 500.000 cosas, ¿no? O sea, hemos tenido peste, hemos tomado un montón de cosas, pero como no hay ahora, tendría que buscarlo. Pero todas las muestras al final tienen que ser refrigeradas. El esputo para tuberculosis, que nos estamos olvidando, es muy importante también. La tuberculosis es un problema muy serio acá en Perú. Parece que no, pero sí es. Y ustedes tienen que tener muchísimo cuidado en cualquier hospital. No nunca temor, sino cuidado. El esputo tiene que ser el primero que llega al laboratorio y el segundo ya se le dice al paciente que lo traiga al día siguiente. Ese esputo, simplemente nosotros lo que hacemos es refrigerarlo y llevarlo al centro de diagnóstico lo antes posible. En el caso de que va a ser para cultivo, ese esputo debería ser inclusive en el día procesado. Ahora, tuberculosis también podemos hacer de lesiones, porque hay lesiones hemos encontrado en mama, hemos encontrado en cuerpo y hemos encontrado en orina, porque hay tuberculosis biliar también, hay tuberculosis renal. Miliar casi no hemos podido diagnosticar, sino el diagnóstico ha sido clínico, ¿no? El mal de Pot, si ustedes lo buscan mal de Pot, van a encontrar toda es una tuberculosis que entra a hueso y el paciente no puede andar, hasta que no le dan, que le afectó un problema terrible. De ahí tendríamos, creo que ya, ahora por ejemplo en la modernidad, ya estamos en 2025, no estamos en 2018, ya en todo el Perú hay equipos de PCR en cassette, ya no el PCR en tiempo real, que sí lo usamos para lo que es dengue, zika, chikungunya, COVID, todo eso, pero este es el famoso GeneSper o el Finarray, cualquiera de los dos son equipos pequeños que en cassette, usted compra el cassette, le toma la muestra del esputo y introduce un hisopo, lo introduce en el tubo, lo tapa y ya tiene la muestra trabajándose ahí, haciendo su PCR. Es mucho más práctico, muy rápido. Mientras que un cultivo de tuberculosis, cuando lo veamos, demora 3 meses, 2 meses para reportarse, este PCR lo toman hoy y mañana estamos reportándole, no mañana, sino más tarde, primero si es positivo o es negativo.
Y segundo, todavía llega más lejos ahorita. Si tiene resistencia a la rifampicina y a la isoniazida. De tal manera que ustedes los médicos, ya, o el médico especialista para eso, sabe que ya no puede entrar con esos antibióticos, sino con otros. Recuerden, o si no lo sabían, la tuberculosis no se puede curar con monoterapia, sino con una terapia muy combinada y muy grande. Y hay fases en las cuales, si por alguna razón no revierte o revierte y de nuevo vuelve a regresar, tiene que volverse a tomar otra muestra y volverse a cambiar. El médico entra allá con otro tipo de medicamentos. Y ahí sí se hace cultivo para realmente ver qué tipo de germen está y enfrentarlo con antibióticos especiales, de segunda o tercera línea. Eso es ya cuando ingrese más. Todo eso requiere también tomar muestras y manejarlo. Pero ahí la muestra siempre tiene que ser bien refrigerada, lo antes posible y sobre todo con muchísimo cuidado. Nosotros hemos tenido en el centro de salud, en la cárcel y en varios sitios, gente infectada con tuberculosis por esta razón. Entonces tengan mucho cuidado. Hay una anécdota de hace muchos años de un hospital de salud de Lima, de hace más de 30 años, en los cuales a un técnico se le cayeron 4 tubos que tenía unos tubos con BK, pero no con BK, sino tubos ya con germen. Se le cayeron, nadie lo vio, se agachó, lo limpió bastante en el pasadizo. A los 6 meses habían como 10 gentes infectados de tuberculosis en el piso. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que había habido algún problema de ese tipo. No había cámaras en ese tiempo, hace como 20, 25 años. Pero esas cosas ocurren, por eso los eventos de ese tipo deben ser siempre reportados. Yo creo que hasta ahí ya no los canso más. Es todo lo que podía decir. Si hay alguna pregunta, más bien nos lo dice. Doctor, una consulta. En el caso de las toma de muestras a través de biopsias, ¿es solamente para el estudio patológico de patología o también para bioestudio? No sé. Muy buena pregunta, se me había escapado la biopsia. Las biopsias también las podemos tomar, por ejemplo, para tuberculosis en piel. Yo el otro día lo he visto. Primero que tuvimos que ir a un médico, y el médico hizo una cirugía pequeñita y hizo una biopsia, y esa biopsia fue la que sembramos. La biopsia no solamente es para hacer eso, también puede ser para algunos análisis específicos, muy específicos, que los soliciten ustedes como médicos, generalmente ya especialistas. Ojalá que todos logren ser especialistas, no se queden como médicos. Es muy importante eso. Sí, pero sí tienes razón. Y para otras cosas más puede servir. No solamente para esto. ¿Alguna otra cosita más? Sí. Experiencia y el viejo sabe más por toda su experiencia que por todo. Yo lo conozco muchos años, y tiene razón. O sea, las secreciones no las puedes dejar, pero la zona ideal es también tomarla, pero por lo menos está escrito, ¿no? Pero las secreciones sí, pero lo ideal es tomar en esputo. Entonces, si es esputo, es tomar el esputo, la zona, la parte que es verde, así, no sé si han visto un esputo verde. Esa parte verde es lo más valioso, porque ahí infección total. pero esa es la zona. Yo me inicié una de las cosas que me inicié en el año 85 teniendo esputo. Da menos que 2 a 1 hora hasta que se ese extendido te da una cantidad de bacterias muy bonita, pero que si no tienes en la saliva y en las secreciones también. O sea, deberíamos tomar en todo, pero lo ideal, la muestra por excelencia dice que es la otra. Por lo menos es lo que tenemos nosotros, experiencia, y es lo que nos pide la bibliografía, ¿no? Eso es todo lo que quería decir. No sé si hay alguna pregunta más o algo que quieran agregar, señores profesores.